Buenas tardes, sean bienvenidos a la segunda edición del debate de militancia juvenil organizado por ODIS del año 2024, que se celebra en el aula Belgrano de la Facultad de Derecho. Los debates constituyen un bien público esencial y son elementos clave para la identidad democrática. Habrá dos secciones con 4 ejes temáticos, cada una con 3 minutos y 30 segundos y 3 derechos a réplica. Las réplicas no son acumulables ni tampoco los segundos extras que no se utilizan en las exposiciones. Las réplicas duran 50 segundos y puede haber una contrarréplica. Habrá una sección de preguntas y respuestas, donde los participantes podrán responder una pregunta por expositor. Tendrán 20 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para responder. En causa de ausencia de uno de los participantes, el debate se realizará con los candidatos presentes o se llamará el segundo en la votación en caso de que sea un partido que no tuvo elecciones. Se debe evitar interrumpir a los expositores. Los moderadores podrán detener el debate si consideran que se excede del tiempo asignado o no se respetan las normas establecidas. Los participantes deberán mantener un diálogo respetuoso, evitando conductas agresivas y alusiones de índole personal. Se garantizará equidad e igualdad de trato y oportunidades entre los expositores. Se mantendrá la transparencia formal, la autonomía y la integridad de los participantes. Se debe respetar el tiempo asignado para responder cada pregunta. Concluido el tiempo, el participante que haya expuesto deberá permanecer en silencio. Se debe evitar cualquier tipo de agresión física o verbal y los participantes deberán mantenerse en el lugar asignado por sorteo y respetar el orden de exposición del debate. Para los que no me conocen, soy Varela Nicole, tengo 21 años y milito dentro del radicalismo principalmente porque creo en los consensos y creo que el diálogo es la verdadera herramienta para lograr los cambios. Creo que durante muchísimos años la única política pública que se manejó en el país era ser o no ser peronista. Considero que el radicalismo debería encontrar un centro y debería venir a poner políticas públicas que realmente interesen a la gente y propuestas que realmente interesen a la gente. Hoy no estoy acá porque no me interesa tampoco venir a representar ni ser la más radical, vengo a hablarles como jóvenes y los problemas que tengo como joven, porque al final del día esta es una militancia de la juventud. También considero y agradezco este espacio porque la juventud tiene que hacer una crítica y saber de que somos los futuros representantes para nosotros, para nuestra posteridad y para todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Contreras. Vengo en representación de las ideas de la libertad, más que de la libertad avanza, yo creo que, o del Partido Libertario, que sería realmente el que estaría representando hoy. Me gustaría más hablar del tema de las ideas de la libertad, que yo creo que moralmente son las bases para que toda sociedad pueda funcionar. El liberalismo se basa en el respeto al otro, se basa en la propiedad privada que es inherente a la existencia humana, se basa en la igualdad de oportunidades y en la igualdad ante la ley sobre todo, que es algo muy importante que creo que en estos últimos años nunca se ha respetado como tal. Por ejemplo, el abuso del Estado en cuanto a los impuestos o ante la misma gente. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando van a una villa lo primero que ven que es carteles de políticos. Carteles y carteles y ves a niños jugando en el barro, por ejemplo. Tiempo. Representatividad y legitimidad. Esos son los dos elementos esenciales de toda vida política y sin duda, si alguno de ellos falta, cualquier gobierno no puede sostenerse. Y podemos observar ese binomio de palabras, la representatividad y legitimidad, de dos formas. Vamos por un lado al gobierno nacional. Nos podemos preguntar nosotros hasta cuándo aguantaremos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el fondo? Y parece ser que las fuerzas del cielo no conocen el fondo, ni tampoco tienen miedo a que nosotros lo conozcamos. Ahora, vamos por otro lado. Ustedes se pueden preguntar a lo largo del debate cuál es la representatividad y legitimidad de nosotros como jóvenes al hablar en nombre de partidos. Yo les voy a decir una cosa. En mi particular, yo no fui elegido por mi partido. Sin embargo, yo no vengo a defender a una gestión, yo no vengo a defender una administración, ni tampoco vengo a defender personas. Yo vengo a defender una perspectiva nacional, popular, enfocada en el individuo y en la grandeza de la nación. Ese es mi rol en el debate. Muchas gracias a todos los participantes. Ahora vamos a comenzar con el primer eje temático de esta sección, economía actual. Empieza La Libertad Avanza, Gabriel Contreras. Tenés 3 minutos, 30 segundos. Empezando ya. Bueno, a ver, ¿qué podría decir que no se vea antes sobre la economía? O sea,
Por ejemplo, vamos a los datos más recientes. En junio, la última semana de junio dio 0% de inflación. O por ejemplo, el hecho de haber achicado tanto el Estado, fue aproximadamente un 55%, hizo que el dinero empiece a tener un valor, porque hace mucho que el dinero que teníamos como argentinos no valía nada, y de hecho cada mes había que tratar de quemarlo como sea. Hoy en día creo que vamos en un buen camino, no estamos en el mejor momento, pero tenemos las ideas correctas y vamos hacia arriba. Nada más. Dura 3 minutos 30, ¿querés cortarlo ahí? Sí. Ah, bueno, dale. Empieza Nicole Varela con su derecho a réplica. Tiene 20 segundos para hacer la pregunta. Bien, mi derecho a réplica es que dice que hay plata, pero si hay tanta plata, ¿por qué los jubilados están cobrando 215.000 pesos al mes? Tiene 50 segundos para responder, Gabriel. Y a ver, yo le preguntaría mejor a sus propios políticos, porque de hecho, si nosotros vamos a los datos, en el gobierno anterior y en todos los gobiernos que fueron totalmente estatistas y colectivistas, el poder adquisitivo de los jubilados fue bajando un montón. Y no solamente eso, también el salario de todos los argentinos, sobre todo el sector público. Ustedes siempre defienden el sector público y son los más afectados. Y volvemos al tema de los jubilados. Cuando Cristina empezó a sacar creó el ANSES y empezó a distribuir la riqueza, como es el fondo de toda su economía, los jubilados fueron los más afectados porque todos sus aportes desaparecieron. Muchas gracias. Sigue Nicole, no, Benjamín, perdón. Nicole y después Vance. Escúchame, Gabriel era tu nombre, ¿no? Los momentos donde los jubilados no han tenido ningún tipo de oportunidad fue cuando desaparecieron la posibilidad de que puedan jubilarse. Y hoy en día se quiere aumentar por decreto. Es decir, ¿cuál es el beneficio que vos nos estás planteando? Tiene 50 segundos, Primero, un minuto ¿cómo para funciona la responder. jubilación? Jubilación son los aportes que uno hace a lo largo de su vida. Ok, estamos diciendo de que el mismo estatismo y las mismas políticas colectivistas, tanto del kirchnerismo, del peronismo, como del radicalismo incluso, fue el distribuir la plata que no había. Entonces, ¿cómo esperas de que ahora lo solucionamos mágicamente? Es más, estamos siguiendo su propia lógica al momento de aumentarlo por decreto. ¿Por qué? Porque ya de base toda la plata que era de los jubilados que había aportado ya no existe. Sí, mi pregunta va más que nada vinculada al tema del Estado, porque vos hablas de que ahora están achicando el Estado. Bien, estás achicando el Estado y estás desplazando toda esa gente que estaba trabajando en el sector público al sector privado. ¿Cómo nace la competencia también dentro del sector privado ahora con esta dificultad? A ver, competencia en el sector privado. Primero necesitamos reformar aún más el Estado para poder permitir una real competencia o que el mercado se encargue de poder solucionar los problemas a través de la competencia, como dijiste. Por ahora, recordemos que hay mucho Estado y poco privado. Y para poder existir el público necesitamos que haya producción privada. Hay que, a ver... No. No entendí muy bien el fin de la pregunta, así que lo fui improvisando por la marcha. Si querés, te puedo dar para que respondas, pero vas a usar todas tus réplicas por el... Sí, porque la verdad que la pregunta no entendí muy bien a dónde va, porque creo que ya la había explicado antes. Las personas que estaban trabajando antes en el Estado estaban trabajando en el sector público. Ahora esas personas están trabajando en el sector privado. Por ende, cuesta muchísimo más ahora conseguir trabajo en el sector privado porque la gente se está terminando desplazando a ese sector. No era competencia en sí del sector privado con el sector público. Te hablo de las personas que están trabajando dentro del sector. Por eso, pero es que el punto de la pregunta no le ve mucho sentido porque son reformas que son cosas que ocurrieron hace tan poco tiempo, no veo el sentido de discutirlo ahora.
O sea, ¿acaso antes, antes el sector público generó algún tipo de riqueza o benefició de verdad a alguna persona que vos conozcas? Bueno, permítanme comenzar diciendo que yo no comprendo la narrativa libertaria, cómo se plantea básicamente la actividad privada como una cosa autónoma, como si no dependiera acaso de la cooperación estatal, como si no dependiera de la generación de una matriz productiva, de una matriz energética que logre sustentar y logre abastecer justamente al sector privado de combustible, que lo logre sustentar y abastecer de energía, de agua. Parece que de la nada la actividad privada es una cuestión totalmente autónoma, que no depende del Estado. Y a mí me gustaría decirles, señores, ahora el mismo gobierno libertario se ha visto forzado a importar gas licuado cuando tenemos vaca muerta, cuando tenemos yacimientos petrolíferos, cuando tenemos recursos naturales, y el mismo Milei lo dijo, alimentos suficientes para abastecer a 400 millones de personas, a 10 veces el pueblo argentino, pero en vez de eso se están reteniendo 5.000 toneladas de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano. Esa es la realidad libertaria. Lo demás es narrativa, es crítica, son inventos para sostener un gobierno que habrá tenido aprobación popular, pero ya no tiene aprobación en las calles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted quiere responder? Sí, perfecto. Bien, continuamos entonces. Ahora, para recordar, a La Libertad Avanza ya no le queda más derecho a réplica por esta sección y continúa La Libertad Avanza exponiendo con sus 3 minutos 30 segundos sobre el eje de economía actual. No, el Partido Justicialista. Disculpen. Antes, ¿poder usar la réplica que pedí? Sí, obvio. Perfecto. Bueno, voy a hacer la réplica y después paso a hacer el discurso. Yo te quiero preguntar, Gabriel, y fue una pregunta que dije en el primer discurso, que es ¿hasta cuándo aguantamos? Y no te voy a mirar a vos porque creo que las otras personas y los que estamos acá podemos responder a esta pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuando en diciembre la ministra Diana Mondino dijo que la gente que no tenga plata directamente no va a comprar la comida? Es decir, fíjense ese nivel en donde el mercado debería ser lo que nos estaría salvando, pero no está pasando tampoco. Digo, la única necesidad es que el Estado tiene que estar en esos lugares donde hoy el mercado no está y donde seguramente nunca llegue a estar. Y fíjense esa mentalidad, si la gente no tiene plata, no va a comprar y se olvidan de la comida. Y así como dijo el compañero del Frente Renovador, tuvieron 5 toneladas retenidas. Y esa es la realidad. Entonces te pregunto, ¿hasta cuándo aguantaremos? ¿Primera, segunda, tercera etapa, quinta, sexta etapa? ¿Cuál es la realidad? ¿Eso es un plan ideológico? ¿Es una hiperideologización? ¿O qué pasa? Muchas gracias. Ahora sí, vamos a continuar con su exposición y tiene 3 minutos 30 segundos para hablar de economía actual. Como hemos visto en la primera parte de este debate, la economía actual se puede definir en 2 palabras. Incoherente e inútil. La estrategia que tanto hizo en campaña el gobierno nacional hoy es su principal mercenario. Desde que la casta iba a ser el que iba a parar el ajuste, hasta que en estos momentos en julio, ya no habría cepo al dólar, estaríamos empezando una recuperación económica. Bueno, ninguno de estos factores está cumpliendo. ¿Y saben qué es lo peor? Es que nosotros no podemos decirlo, no podemos recriminarlo, y nadie lo hace desde una posición ideológica. Los objetivos que se puso este gobierno al momento de iniciar su mandato son los mismos que lo están mandando al fracaso. Decían que el punto neurálgico era, por ejemplo, la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. Y que de ahí empezaba la famosa recuperación económica. Esa es la narrativa del gobierno, pero no hay ningún dato que lo acredite. Y así como decían en gobiernos anteriores, dato mata relato. Entonces empecemos a matar los relatos. El máximo festejo de la gestión, y dijo el compañero acá, es que se llegó en una semana a tener 0% de inflación. Es decir, la vara está más abajo de lo que está esta mesa. Y por otro lado, llegamos a un 4,2% de inflación mensual. ¿Pero qué dicen los economistas? ¿Qué dicen las consultoras? Que el mes que viene, es decir, en realidad el mes anterior, las mediciones serán del 5 al 6%. Es decir, volvimos a aumentar en la inflación. Por otro lado, se afirma que la compra de reservas se realizan todas las semanas, pero por alguna extraña razón estamos volviendo a la necesidad de recurrir al FMI para pedir un crédito de 10.000 millones de dólares. Ahora, el gobierno también festeja un superávit fiscal completamente artificial, porque hoy se quejan que no hay liquidación del campo, que no están recaudando de buena manera. Volvemos a recurrir al FMI, sobre todo
utilizan este logro de campaña a costa de la educación, de los enfermos oncológicos y también de los jubilados. El costo social fue asumido a razón del equilibrio macroeconómico, podríamos decir, pero hoy ese equilibrio está tambaleando porque llegamos nuevamente a 1.500 puntos de riesgo país. Es decir, la política de este gobierno en economía es y será un fracaso. El objetivo, como dijo Guillermo Francos, es no cambiar lo que vienen haciendo. Es decir, el gobierno sigue encerrado en su hiperideologización que lo lleva a un lugar de incoherencia e inutilidad en base a la inexperiencia. Es decir, Argentina, además de haber sido un manicomio a cielo abierto, se convierte en un científico loco en su laboratorio. ¿Pero quién está pagando el ajuste? ¿La casta como ente inmaterial? ¿O somos nosotros? ¿O son la primera, la segunda, la tercera fila, los estudiantes de Derecho, los profesores, el decanato? Somos todos nosotros. ¿Y qué se dijo desde los interiores del gobierno? El Consejo Asesor de Económicos, uno de ellos dijo que la fiesta la hicieron los argentinos y la seguirán pagando los argentinos. Es decir, no es que le iba a pagar la casta, nunca fue una posibilidad. Y es una decisión política que hoy avala lo que está sucediendo. Fue una estafa. Y eso es lo que hoy están queriendo defender. Muchas gracias. Les recuerdo que el Frente Renovador tiene 2 réplicas y al Partido Justicialista le queda 1 réplica. Continuamos con la exposición, con el Frente Renovador. Tiene 3 minutos y 30 segundos. Me gustaría comenzar diciendo que es realmente increíble cómo a lo largo de la campaña La Libertad Avanza ha construido un enemigo interno y un enemigo externo. Decían estar en contra de la deuda, criticaban las acciones por parte de Mauricio Macri al tomar un préstamo de 50.000 millones de dólares ante el FMI. Sin embargo, después Sturzenegger eclipsó la política económica de La Libertad Avanza y junto a él diversos funcionarios han seguido básicamente teniendo lugar y espacio en La Libertad Avanza, como si fueran algo nuevo, como si no fueran aquella casta que criticaba a Javier Milei al haber marchado junto a Hugo Moyano para reclamar frente a las viles acciones que en su momento habían perjudicado a los trabajadores en su conjunto. Sin embargo, parece que hay un manto de perdón y de olvido, un manto de olvido que a todo esto produjo en la duplicación de la indigencia, que haya hoy básicamente 3 millones de nuevos indigentes de diciembre hasta ahora. Eso no tiene comparación, no ocurrió en el 2001, no ocurrió jamás en la historia democrática argentina. Lo cierto es que esta depresión económica es el reflejo de un pueblo que sufre, que tiene que pagar el colectivo 700 pesos, que paga sin subsidio de la luz, el gas, el agua, que además paga la factura de su teléfono y se entera que hace 2 semanas el ENACOM ha quitado los límites de precios para los planes. Es cierto que el gobierno de Alberto Fernández fue un mal gobierno, eso nadie lo está negando. Sergio Massa se ocupó en el 30% de su gobierno de la gestión económica. Con una guerra de por medio, con una pandemia, con la peor sequía en los últimos 20 años, se puso el hombro de la responsabilidad de resistir una economía ya deprimida. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que del Frente Renovador asumimos la responsabilidad por los desaciertos. Asumimos la responsabilidad, perdimos unas elecciones, Javier Milei ganó con el 56% de los votos, pero nada de eso quita a que de ninguna manera admitiremos que quienes son los responsables de tomar una deuda histórica que jamás tuvo parangón en la historia argentina, quieran enseñarnos de economía y sigan sin hacer cargo del desastre que están generando durante el macrismo y el actual gobierno. Es escandalosa, por ejemplo, la salida de Argentina de los BRICS, una muestra más de la incoherencia de un gobierno que en definitiva promulga el libre mercado a nivel discursivo, pero se niega a negociar con China, a comerciar con ellos, nuestro principal importador. En definitiva, mientras hacen eso, a la vez sobreideologizadamente preparan envíos de armas a Ucrania, alejándonos de nuestra histórica posición de neutralidad. Nosotros creemos en la necesidad de implementar reformas que garanticen la responsabilidad fiscal, pero sin que esto sea a costa de un pueblo que se está manifestando en la calle. Y yo les digo que de los millones de ciudadanos argentinos que votaron a Javier Milei, ahora ya no es tanto el apoyo y la base popular, que era una de las bases de este gobierno. Necesitamos responsabilidad fiscal con políticas de protección social, fomentar el crecimiento sin descuidar a los sectores más vulnerables. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas aquí presentes a dejar de lado esa sobreideologización, a trabajar en conjunto por una recuperación económica genuina, porque lo que necesita esta Argentina es una política económica sostenible y genuina, no eslóganes vacíos,
no discursos de odio. Necesitamos, en definitiva, soluciones reales. Muchas gracias. En el último debate acá hay una situación bastante interesante porque no solamente tenemos un gobierno nacional, sino también tenemos un gobierno provincial que nos puede dejar un poquito más de rango para hablar. Podemos empezar hablando de lo que se va a firmar este 9 de julio, 8 a la noche, del famoso Pacto de Mayo, que habla de una reducción en los impuestos. Sin embargo, hay una brecha muy grande entre lo que Jaldo dice y lo que Jaldo hace. Hablamos de reducción de impuestos, pero sin embargo suma la provincia con carga impositiva más alta del país. Somos la provincia que también tiene unos ingresos brutos demasiado duros y uno puede llegar a pensar, bueno, mis impuestos los voy a ver reflejado. No, solamente el 2% del presupuesto se termina transformando en obra pública. Es por eso que después tenemos que aguantar legisladores peronistas diciendo que es normal que se caiga un puente porque llueve. Es por eso también que la legislatura en varias ocasiones le ha dado un cheque en blanco a Jaldo con diversas leyes de emergencias, y déjenme decir que hay leyes de emergencia para transporte. Yo creo que la mayoría de acá se maneja en colectivo y se da realmente cuenta que no está siendo invertido esa cantidad de dinero, así que hay que saber realmente dónde está. También de que las empresas hoy en día en la provincia de Tucumán, algunas son discriminadas. Hace poco se llegó a subsidiar lo que era la empresa de Quilmes en la provincia. Sin embargo, ¿qué pasa con las otras empresas? ¿Por qué la competencia es para uno y no es para otros? Los tucumanos tenemos una oportunidad de crecimiento gigante. Y no hablo solamente del lado de Nación, que de por sí me parece desastroso el plan económico que tienen. Coincido con el compañero Bansis de que no todo es eslogan, así que espero profundamente que todo lo que está hablando Jaldo hoy en día y ese supuesto Pacto de Mayo no sea un eslogan y realmente impacte en la provincia, porque siguiendo también de nuevo, gracias Bansis por tanto contenido, sí, acá las personas que están sentadas están pagando un boleto casi 900 pesos y se les está cayendo el transporte encima. Y eso no solamente pasa en Nación, sino pasa en provincia, y no todo es Nación, sino también es responsabilidad de Osvaldo Jaldo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ante todo, compartiendo los dichos por parte de la representante de la UCR, nos gustaría entender cuál ha sido el viraje político que observan ustedes por parte del peronismo provincial, porque nosotros lo entendemos y compartimos en ese sentido, y a la vez no entendemos por qué, en búsqueda de una supuesta unidad, hablando de un supuesto entendimiento de las circunstancias políticas concretas, ha perdido su esencia el peronismo a nivel provincial. En definitiva, ha virado a nuevos matices de la política que no tienen nada que ver con la esencia de la doctrina, no tienen nada que ver con la noción de comunidad organizada y en definitiva desprotege un espacio de representación que debería ser muy concreto. Culpa de estos diputados peronistas, en definitiva, Javier Milei ha obtenido superpoderes, ha obtenido poderes extraordinarios que no le corresponden por la misma legislación. Muchas gracias. Usa su derecho a réplica el Partido Justicialista. Cuando nosotros hablamos, como dijo el compañero, de que los diputados peronistas fuimos, y me incluyo nuevamente porque yo digo, no defiendo un partido, pero defiendo una perspectiva. Y acá se está atacando la perspectiva. Cuando nosotros hablamos y se dice que los diputados fueron, los únicos diputados que dieron quórum están acá. Estos son los diputados, esta fue también alguien que avaló que se llegue a la sanción de la ley base y sobre todo le otorgaron acá los superpoderes. Y acá se suspendieron también las próximas sesiones a tratar el presupuesto universitario. Digo, se van a tratar en agosto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que las cosas están un poco mezcladas. Y cuando nosotros hablamos de peronismo a nivel nacional y hablamos a nivel provincial, tenemos que tener en cuenta que se está llevando un proceso de transformación. Somos un partido que tiene múltiples perspectivas y es como sentarse en una mesa en donde tenemos distintas familias que están peleando por los terrenos de la abuela. ¿Cuáles son los terrenos de la abuela? El poder. Entonces, cuando uno tiene que llegar a acordar, es necesario llevar una política de pragmatismo. Y eso es lo que se está llevando en la política provincial, que tiene muchísimos errores, por supuesto, y muchos más que lo que puede ser en la economía nacional y lo que puede pasar a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos acá y lo sufrimos. Muchas gracias. Utiliza el derecho a réplica y el último, Bansis.
Bueno, yo comprendo lo que menciona el compañero del Partido Justicialista. Yo lo que igualmente lamento es que en nombre del pragmatismo se estén perdiendo las bases que en su momento consolidaron al Partido Justicialista, más que nada en su legitimación popular. La verdad es que entiendo a nivel abstracto lo que se está planteando, pero a nivel concreto, el hecho de que le hayan dado quórum, el hecho de que hayan votado a favor, de la UCR lo puedo esperar, porque ha sido también partícipe y ha votado en favor acompañando a distintos gobiernos. Pero el Partido Justicialista, que se suponía además intransigente, que se suponía tan defensor como históricamente lo fue, y estamos de acuerdo de que cerca del 95% de los diputados del Partido Justicialista no han dado quórum y han votado en contra. Eso, por supuesto, lo defendemos. Pero es muy triste que justo haya una mancha y que esa mancha sea Tucumán. Que Tucumán no haya acompañado este proceso de resistencia ante un modelo que claramente es de exclusión, sufrimiento y miseria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Quiero continuar con el segundo eje de esta sección, que es trabajo y pobreza. Empieza La Libertad Avanza. Tiene 3 minutos con 30 segundos. A ver, de pobreza y trabajo, hablemos un poco de lo que nos dejó el gobierno anterior, porque ahora están diciendo como que todo lo que está ocurriendo ahora es culpa del gobierno actual, cuando realmente hubo demasiados errores en el gobierno anterior y los datos lo dicen. Antes de que asuma Alberto Fernández, había una inflación del 44% y lo llevó al 1000%. Y en cuanto a trabajo, yo creo que si no hay trabajo, si no hay trabajo privado, no se puede mantener el trabajo público, que es lo principal que siempre menciona el justicialismo, siempre menciona que el trabajo público, el dar trabajo y demás. ¿Cómo le damos trabajo a alguien si no tenemos realmente los recursos? ¿Por qué? Otro dato más. En el gobierno anterior, el trabajo en blanco quedó en 4 millones, el trabajo en negro en 8 millones. Esto se debe a que lo que te impide el trabajo es justamente la burocracia de la política y todas las trabas que hay y toda la regulación que hay dentro del trabajo. Yo creo que ahora con la ley de bases, lo mejor que tiene es la reforma laboral, porque permitirá que haya más trabajo. No importa si es en negro o en blanco, pero lo importante es que impulsa el trabajo, que es lo que necesitamos hoy en día. No importa si es en negro o en blanco. Y después son los que están pidiendo aporte, increíble. Pero sacando un poco de lado eso, bueno, contame un poquito cuáles son los puntos que vienen a mejorar el sistema de trabajo, si es que no te dictan por llamada. Háblame de la reforma laboral. Sigue Bansi Roda con su derecho a réplica. Bueno, me quitó las palabras de la boca la correligionaria de la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que más allá de defender una reforma laboral que extiende el periodo de prueba de 4 meses a 8 meses, es decir, que no van a estar incorporados plenamente a una relación de dependencia laboral, estando ya 7 meses en una empresa, con todo lo que ello significa, con el no reconocimiento de la indemnización, con reconocimiento parcial, eliminando las multas por trabajo no registrado, algo que no tuvo precedentes en nuestra historia democrática ni en la no democrática desde 1946. Es realmente un insulto a los trabajadores y un insulto a los espectadores hablar de generación de empleo cuando no se va a generar ni empleo en negro ni empleo en blanco, señores. Si pararon la generación de un gasoducto que hubiese traído también recursos a nuestra nación. No hay Ministerio de Infraestructura, se disolvieron más de 7 ministerios. ¿Con qué objetivo? Con obtener un resultado fiscal mejor. No están logrando ningún resultado concreto en este país. Muchas gracias. Tiene su minuto de réplica, La Libertad Avanza. La pregunta es ¿cuál sería su solución? Porque todos los problemas que marcas ya vienen del gobierno anterior. De hecho, justamente, como acabo de decir, hay 4 millones de personas que trabajan en blanco y 8 millones de personas que trabajan en negro.
¿a qué crees vos realmente que se debe eso? Porque me estás planteando algo que, o sea, que es como que me estás tirando cosas al aire y no estás planteando una real solución. O sea, ¿qué propones que no se haya hecho antes? Contesta Bansi Roda. Muchísimas gracias. Definitivamente la solución no es deprimir más la economía haciendo más informales los trabajos que son más informales. Es necesaria una reforma en la matriz productiva, es necesario que tengamos en definitiva más energía, avanzando en los programas incluso nuclear de Argentina, algo que también para este gobierno, construyendo en definitiva la infraestructura necesaria para que más trabajo se genere, reduciendo aranceles, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué impuesto se redujo al contrato? ¿Se bajaron las cargas sociales, que era una de las promesas de Libertad Avanza? No, con tarifas que puedan ser pagadas con los trabajadores. Yo me pregunto, ¿qué trabajador puede ahora mismo pagar las tarifas públicas? Es necesario en definitiva hacer redes de transporte, es necesario en definitiva brindar incentivos a la empresa, eso estamos totalmente de acuerdo, bajar las cargas sociales, todo eso estamos de acuerdo. ¿Qué hizo la Libertad Avanza de esa plataforma supuestamente liberal para concretarlo, para generar el empleo genuino o para hacer algo más que básicamente deprimir la economía y seguirnos endeudados? Nada de nada. Muchas gracias. Queremos recordarle que a la UCR le quedan 2 réplicas, al Frente Renovador le queda 1, al Partido Justicialista le quedan las 3 y a la Libertad Avanza le quedan 2. Continúa la Unión Cívica Radical. Primero quiero empezar con el tema de la informalidad, que me parece lo más grave de lo que se está hablando. La informalidad, y que da igual si un trabajador está trabajando en blanco o informal, deja mucho que desear realmente lo que uno puede debatir con una persona. Primero, teniendo en cuenta que la primera política pública que trajeron como gobierno fue de pedir que hayan 30 años de aporte por parte de las personas. Esto principalmente afecta a las mujeres, y yo lo vivo en carne propia con mi vieja, porque mi vieja fue durante muchísimos años ama de casa, hasta hace aproximadamente 10 años que empezó a trabajar, y por cuestiones de la vida, yo creo que la mayoría de acá tiene una situación parecida, una mamá que tenía que ayudar en casa, una situación bastante complicada, y mi vieja, si hubiera sido la política pública de ustedes, la verdad que no sé cuándo se estaría jubilando y me preocupa, y yo creo que nos preocupa a todos. El tema de trabajo, desempleo, de nuevo, volviendo a lo mismo que te hice la primera vez, la pregunta, la Libertad Avanza tiene esto de que cree que la única fuente generadora de trabajo es el sector privado. Yo coincido de que el sector privado es una fuente gigante de trabajo, pero también viene atrás de muchísimos convenios por parte del Estado. El Estado también es una fuente generadora de trabajo. Y esas personas que ustedes se sienten tan bien desempleando porque la única política pública que tienen hoy en día es el desempleo y ninguna estrategia de empleo, es sorprendente. Lo único que les importa es el desempleo en el sector público. Lo único que les interesa es cerrar el INADI. La verdad que están bajísimos de vara, y si vos querés que respondamos primero preguntas, que nosotros nos pongamos acá a replantear la política argentina, muchachos, por algo quisieron ganar las elecciones, por algo pusieron el voto de Milei, y es porque ustedes ahora son gobierno independientemente de quién estaba anteriormente. Son gobiernos y tienen que hacerse cargo de lo que están haciendo. El desempleo en el sector público cada vez está más fuerte, y les quiero contar que no son ñoquis, porque los ñoquis siguen estando, porque los primeros que corren son los administrativos que se matan laburando todo el día. Así que la verdad que deja mucho que desear como juventud que sigamos siendo unos termos, porque son unos termos de la derecha, son la cámpora de la derecha. Muchas gracias. Tiene su derecho a réplica Gabriel Contreras. Lo que decía está muy lindo, pero ¿quién paga eso? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Decime quién lo paga, porque me estás hablando del trabajo público, de la generación de riqueza y demás, pero ¿quién la paga? Si todos los empresarios se están yendo, ¿quién es realmente el que puede mantener el sector privado? De hecho, todas las provincias vivían de ganancias. ¿Y qué pasó con eso? Todos los empresarios se fueron y no había plata para las provincias. O sea, vos me estás planteando de verdad una situación muy linda en la cual el Estado te ayuda, te protege y demás, pero al mismo tiempo están tirando afuera las fuentes de trabajo. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Chubut. El 7% del
trabajo que se fue creando fueron públicos y el privado fue del 2%. Es decir, el 2% estaba manteniendo el 7%. Su tiempo, por favor. La verdad que me perdí bastante la narrativa. En primer lugar, yo creo que el empleado público debería ser muchísimo más honrado y empleado público no es mala palabra, Estado no es mala palabra y sector público no es mala palabra porque dentro del sector público es donde se hacen los verdaderos cambios también. Yo no estoy para nada en contra del sector privado, soy una persona que cree que el crecimiento va también de parte del sector privado. Y siguiendo en línea con todo lo anterior, la verdad que me da un poco de bronca que hayan instaurado esto en la sociedad de decir que empleado público, que sector público es mala palabra cuando es la verdadera herramienta que cambia vidas. Continúa Bansi Roda con el derecho a réplica. Bueno, ante todo yo creo que podrían financiarse tanto los empleados del sector público como también podría haberse generado mucho más empleos si Toto Caputo y Sturzenegger, que en su momento fueron funcionarios de Mauricio Macri, que ahora son funcionarios en este nuevo gobierno, no hubiesen contraído la mayor deuda de la historia argentina, si no hubiesen tomado un préstamo que nos convirtió en los deudores más grandes del FMI, una deuda que ahora asciende solamente con el FMI a 400.000 millones de dólares. Quiero recordar, la deuda tomada originalmente fue de 50.000 millones de dólares, y aparte de eso, creo que nada de esto está justificando que se cierre el CONICET, que se aumenten las tarifas y que, en definitiva, se prevé una economía en la que todo se construye con pensamiento mágico, porque el sector privado no tiene infraestructura, no tiene transporte, no tiene provisiones, no tiene absolutamente nada de lo que el Estado debería proporcionar, pero tiene que generar empleo. ¿Cómo? No existe forma. Muchas gracias. Continúo con el derecho a réplica. Guaymás Ocampo. Muchas gracias. Bueno, volvemos a encontrarnos en la dinámica de lo impensado. Esa es la fórmula que tiene este gobierno y sobre todo volvemos a encontrarnos en la incoherencia. Por un lado atacan al sector público, pero cuando el presidente de la Nación en uno de sus múltiples viajes, que no ayudan para nada a la Argentina, se encuentra con el presidente de El Salvador, que en su discurso de Asunción dijo que el sector público debe ser mejor. Es decir, volvemos a una persona que todavía no está entendiendo cómo funciona el sector público, cuál es su importancia. Y como bien dijo la correligionaria que tengo a mi derecha, el sector público es lo que lleva adelante a las naciones. Y no solamente el sector público, también es la propia cultura. ¿Y qué está pasando con la cultura en Argentina? La estamos desfinanciando. ¿Cuál es la razón? Todavía no hay ninguna. Las personas que no hablan con sus perros, y eso es interesante, porque hay pocos todavía, sé que somos pocos, entienden que la política de este gobierno es completamente errática y no tiene fuentes fácticas que ayuden a entender por qué se está haciendo un ajuste a la educación, a la salud, a los pacientes oncológicos y sobre todo alguien está pensando en los docentes también cuando hablamos de pobreza. Ahora sí, continúo con la réplica, la libertad avanza. ¿Quién dijo que uno está en contra del trabajo público? De hecho, es necesario. ¿Quién dijo que no? Es más, debería ser mejor, como dijo Bukele. Pero ¿qué pasa? No fueron los primeros más afectados. Por ejemplo, mi papá es profesor y por culpa de la inflación en el gobierno peronista perdió más o menos como el 50% de su poder adquisitivo. Nadie dice que el sector público no sea necesario. Lo que pasa es que necesitamos primero incentivos para que la gente que esté ahí tenga un buen desempeño. Y segundo, necesitamos que se le pueda pagar. Si nosotros ahuyentamos a la gente que pone el dinero, que son los inversores, que son las empresas, ¿cómo vamos a poder mantener un sector público? La plata no sale de los árboles. ¿Qué es lo que hizo Massa, por ejemplo? Y lo que hace siempre el kirchnerismo. Te aumenta los impuestos cuando no hay dinero. ¿Puedo terminar esto? No, tiempo ya está. Ok. Continúa el Partido Justicialista con el derecho a réplica. Bueno, y tenemos que hacer una especie de bar, ¿no? Y por favor, las personas que tienen las pantallas grabadas, que hayan visto en un video, fíjense si no se ataca directamente al sector público, como lo dijo Gabriel anteriormente. Bueno, vamos a entender un poco la idea de lo que dijo. No hay que ahuyentar a las inversiones. Hace poco se aprobó el régimen a las grandes inversiones, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Por supuesto que nadie quiere ahuyentarlas. A ver,
Nadie de acá ahuyentó a las grandes inversiones, son súper necesarios estos regímenes. Pero ¿qué es lo que pasó o qué es lo que se está aprobando? Básicamente van a venir las empresas de la República Argentina, van a sacar todos nuestros recursos y no van a tener la necesidad de liquidar más del 20% de los dólares acá en los primeros años. Digo, está bien, no lo está ahuyentando, pero lo está regalando todo. ¿Y cuál es lo que nos queda a nosotros? No nos queda absolutamente nada. Es una estafa a los intereses nacionales y eso lo está llevando vos, teniendo tu cartel acá y sobre todo apoyando al partido que estás apoyando. Entonces, realmente son necesarios esos incentivos, pero no nuevamente en una estafa, y creo que nunca se debe incurrir en eso, porque no estamos hablando de los fondos tuyos, privados, que si vos querés hacer caridad con ellos, no importa, estamos hablando de los fondos nacionales. Queremos recordarles que solamente le quedan derecho a réplica a la USR con una y al Partido Justicialista con una. Continúa el Frente Renovador. 3 millones de argentinos cayeron en la indigencia desde diciembre hasta ahora. Y esto lo constata la Universidad Católica Argentina, no el INDEC, que pueden mentir que estaba siendo intervenido, que brinda información falsa, pero me imagino que no van a ser tan cínicos de decir lo mismo de la UCA. Detrás de estos números hay familias y niños que sufren. Y hablando de ellos, 4 de cada 10 niños dependen de comedores escolares para subsistir. Y pronto tendrán que cumplir el sueño del diputado Venegas Lynch, que dijo que los hijos tienen que trabajar en los talleres de los padres para subsistir, y que eso es la auténtica libertad. Yo me pregunto en qué talleres van a trabajar, si están desmantelando la producción, si están incentivando simplemente las inversiones grandes, si están desprotegiendo a las pymes, si no le están aumentando, porque eso es algo muy importante, no les están disminuyendo los impuestos en absoluto. Crear una pyme es más caro que antes. Ustedes no les da el dinero para ser una pyme, quieren ser monotributistas. Bueno, lamentablemente el mes pasado costaba 6.000 pesos el monotributo categoría A y ahora cuesta 32.000 pesos. Así que, si ustedes son emprendedores del sector privado, con este gobierno están destruidos. Y hay que decirlo así, porque también quieren constituir una SRL, quieren constituir una SA. No se ha destruido, no se ha destrabado ninguna traba burocrática. Y como les digo, es más costoso en términos reales y no hace falta que lo comparemos en pesos con la inflación. El costo del monotributo mensual categoría A el mes pasado era $6, ahora es $28. ¿Acaso eso no es una diferencia significativa? Mientras eso sucede, ¿quién se hace cargo en el gobierno? El Ministerio de Capital Humano, que la justicia comprobó que sigue reteniendo, y ahí permítame corregirle amablemente al compañero del Partido Justicialista, no 5.000 toneladas de alimentos, mientras la ministra Petovelo se aferra a su cargo, respaldada por un presidente que parece vivir en una realidad paralela. Pero esto no es producto de la incompetencia, y esto hay que tenerlo claro, es el resultado directo de una cosmovisión perversa que no ve a sus ciudadanos como seres humanos dignos de protección y oportunidades. Una visión que en palabras del presidente Milei se traduce en una simple consigna: tenemos derecho a morirnos de hambre. Eso lo dijo él, textual, no hay ninguna interpretación. Estas no políticas no quedan en discursos, se traducen en muertes. Milei dijo que no hay hambre porque no hay muertos en las calles, pero mientras viajaba este fin de semana por todo el mundo, acá se despidieron 5.000 trabajadores y además 4 personas murieron de frío en la capital federal, en el distrito más rico del país. ¿Qué les queda para los niños de Chaco que tantos decían defender? No podemos permitir que se justifique y se normalice la miseria, que se justifique el hambre en nombre de teorías económicas absurdas y que ya han demostrado ser fracasadas. Y no basta con la indignación, necesitamos movilizarnos, necesitamos exigir respuestas y construir una alternativa real a este modelo de exclusión y sufrimiento. No se condice un discurso de liberalismo o un viva la libertad carajo con aumentar los sueldos de los diputados a aproximadamente $4.200. No se condice un discurso libertario con preparar armas para Ucrania y para salir de esa histórica situación de neutralidad que nos protegía frente a las agresiones de los históricos bandos antagonistas. Señores delegados, perdónenme el conflicto, me queda en el inconsciente. Les digo a ustedes que debemos decir basta de políticas que empobrecen, basta de justificar lo injustificable y de tratar a los argentinos como cifras desechables. Nosotros creemos en un país donde nadie se queda atrás, donde el hambre sea un recuerdo del pasado y no una realidad cotidiana. Cuando este gobierno quede como una mancha negra en la historia de la República Argentina, tenemos que tener un proyecto nacional y popular para alcanzar estos objetivos. Muchas gracias. 5, 2 y 7. 5 de cada 10 argentinos son pobres, 2 de cada 10 son indigentes y 7 de cada 10 niños no tienen comida. En esa situación exasperante, el gobierno nacional se negaba a distribuir
5.000 toneladas de alimentos a los comedores. Es decir, el mismo gobierno nacional que en nuestra Constitución dice en el preámbulo, proveer de bienestar general, le estaba negando la comida a familias, a niños, a niñas y a jóvenes, y no les importaba qué iban a hacer. Porque según el presidente todavía no estaban haciendo nada en la calle, que la gente no se estaba muriendo de hambre. ¿A causa de qué sucede esto? Vamos un poco a la raíz. Por un lado, el gobierno afirma que son las irregularidades de algunos comedores, que por supuesto podemos discutir, a veces tiran datos falsos, creo que se están tirando un poco, habría que hacer una auditoría, como ellos tanto quieren, pero en realidad esos comedores que afirman son falsos ni siquiera llegan a la órbita del Ministerio del Capital Humano. Y por esos ministerios, por esos comedores, no se ha dado los alimentos. Por otro lado, las personas que todavía conservan un poco la cordura y no hablan con su perro y tampoco creen en la fuerza del cielo que nos van a ayudar, dicen que fue inutilidad política. Yo creo que la mayoría estamos en ese lugar. Ahora, ¿quién piensa de forma consciente y de forma racional que una persona con inexperiencia política, sin ningún tipo de experiencia en el ámbito público, pueda controlar los 5 ministerios más importantes de la nación argentina? Ese es el caso de Sandra Petovelo, una persona que hoy también tiene distintas causas en la justicia por abandono de personas. Y no solo ella, también el gobierno de Javier Milei. Esto podemos decir que fue ideado de la lógica de lo impensado. Nuevamente la gestión fue sentenciada a la inoperancia y volvemos a tener una caída de 5 puntos del PBI. Volvemos a la lógica, el gobierno de sus propios objetivos está siendo un fracaso. Ahora, ¿esto solamente se ve en las estadísticas? No. Todos los negocios están vacíos, se están cayendo las empresas y todos los rubros están en baja. No se trata de realizar un análisis teórico complejo a la ideología de Javier Milei. No, vamos a lo empírico. ¿O acaso ustedes no ven que hay más gente en la calle? ¿O acaso ustedes no ven que sé que hay muchas personas grandes que van al supermercado? ¿No ven que les está alcanzando poco la plata, que compran menos? O en su casa pueden ver que en la familia no se está consumiendo lo mismo. Ahora quiero que imaginen un segundo y tratemos de hacer un ejercicio de empatía. Yo no vengo con la vara de la moralidad de decir que mi política es la mejor, como lo está haciendo el señor de la izquierda. Piensen solamente en una persona con un salario mínimo que tiene que mantener una familia y que sus hijos no comen las 4 comidas. Esas personas votaron a este gobierno, les prometieron comida y le están dejando la panza vacía. Y acá a mi izquierda se está produciendo un discurso que lo está avalando sin que se le caiga la cara de vergüenza. Segunda y última parte del debate. En esta oportunidad abordaremos temas cruciales para nuestra sociedad: educación y salud actual, derechos humanos y responsabilidad democrática. Recuerden que cada participante tendrá 3 minutos y 30 segundos para desarrollar su tema y si algún participante desea usar su derecho a réplica, lo podrá hacer. Son 50 segundos por réplica y tendrán 3 réplicas por tema. Les queremos recordar que las réplicas son en el caso de que se sientan aludidos o quieran responder a algo específico. Cuando quieran hacer una pregunta a otro participante van a tener el segmento de las preguntas y las respuestas para que queden claro eso. Recuerden que tienen solamente 3 réplicas cada uno por segmento, ¿sí? Aclarado esto, comenzamos con el eje temático de educación y salud actual. Le damos la palabra a Nicole Varela de la Unión Cívica Radical. Bien, primero que nada, antes de militante radical y de tener todos los valores que puedo tener dentro del partido, primeramente me defino como una militante muy grande dentro de la educación. Yo creo que la educación es la respuesta a todo y durante estos años hemos visto cómo la educación es el fiel reflejo de cuando las cosas no están funcionando. Durante el gobierno de Alberto Fernández, que acá un poco de culpa y cargo de culpa tiene el PJ, teníamos los casinos abiertos, teníamos los bares abiertos, pero sin embargo las escuelas fueron lo en llegar a abrir. E inclusive llegando un poco ya a nivel provincial, un gobernador que le interesa muchísimo más quitarle el trabajo al padre, madre, antes que tratar con el alumno. Pero bueno, el gobierno nacional es como que siempre trata de embarrar muchísimo más la situación. Venimos con un financiamiento y había escuchado en su entrevista con Lau que él hablaba de que era culpa de Kicillof de que la UBA esté desfinanciada. Increíble. Primero que nada, el financiamiento de las universidades siempre viene de cabeza nacional
que tu gobierno no haya querido financiar en ese momento la universidad y hayan tenido que salir los estudiantes a las calles a reclamar, no tiene nada que ver la culpa con Kicillof. ¿Que las escuelas se caen a pedazos con Kicillof? Sí. La educación es el reflejo de todo. Algo no está funcionando y no funcionan en las escuelas. En la provincia de Tucumán empiezan las clases, no hay agua, no hay luz, se caen los techos, se te cae el pizarrón y lo más seguro es que aquellos que sean lugares abiertos tenés casos de dengue. O eso es lo que nos venía pasando tanto en el 2024 como en el 2023, 2022 y todos los gobiernos que ustedes quieran que yo mencione de Alperovich en adelante. Muchas gracias. Le damos la palabra a Benjamín Guaymás para su derecho a réplica. Cuando nosotros hablamos de educación en la provincia, nadie puede decir que es la mejor. De hecho, estamos en... ¿Quién es de acá es docente si puede levantar la mano? Dos docentes. En ninguno de esos lugares está bien. Pero más que no esté bien, dentro del gobierno nacional tampoco hubo una política para que estemos mejor, porque se ha reducido completamente el presupuesto. Y ¿saben lo que me parece más interesante? Que es la misma Unión Cívica Radical la que no dio quórum, que se va a tratar ahora en agosto. Es decir, ¿cuál es la cara? Por un lado decimos sí, educación sí, reforma universitaria, perfecto, pero hoy en día cuando tenemos que ponernos en nuestros lugares importantes para decidir sobre las cosas importantes, no damos el quórum. Y esa es la única realidad. Muchas gracias. Le damos la palabra a Bansi Roa del Frente Renovador. Bueno, seguramente muchos de ustedes, los que sean estudiantes de derechos, tanto en contenidos transversales como en derecho constitucional, saben de los tratados de derechos humanos jerarquizados, siempre escuchan a los profesores hablar del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, y pensamos todos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que los demás instrumentos del derecho internacional público rigen y tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución, como parte del bloque de constitucionalidad federal. Pero, ¿cuál es el sentido de que tenga esa jerarquización cuando después viene un partido político, viene un poder gobernante de turno a desmantelar ese sistema? ¿Cuál es el sentido que tiene cuando esos pilares están siendo destruidos activamente y en nombre, perdón, a mí me gustaría poder identificar un enemigo, poder hablar del déficit fiscal? ¿Ustedes saben de lo que le resulta a la economía superavitario tener una educación y ante todo una salud pública? Eso genera millones, genera una industria. Me gustaría que ustedes vean, por ejemplo, países considerados del primer mundo como Estados Unidos, que si uno quiere hacerse una simple radiografía tiene un costo aproximado de $300, que si uno llega a tener la mala suerte de tener una enfermedad oncológica u otra mortal, potencialmente mortal, tienen que gastar cerca de $50.000 al año. Son sistemas que en definitiva tienen una base que ya está desfasada y anacrónica en el mundo, porque cuando surge el concepto de estado de bienestar, tanto que le gusta a Javier Milei conocer de historia, bueno, si no se tiene el capital necesario, no se puede acceder a la salud. Este gobierno tenía la oportunidad de incorporar las propuestas que no solamente el Frente Renovador, sino que todos le hicimos, de reducir los costos de producción para los laboratorios, de bajar aranceles de importación para los medicamentos que no puedan producirse acá o no en la cantidad necesaria, pero optaron por su parte en liberar los precios de las prepagas, por dejar a millones de argentinos sin cobertura médica. Pudieron haber implementado auditorías, que todo el mundo habla de auditorías, pero este gobierno nacional no las conduce para 3.000 obras de infraestructura pública, corta los límites a las prepagas y deja en definitiva desfinanciado todo el sistema hospitalario público. Y bueno, si vamos al apartado de la educación, este gobierno termina desfinanciando la escuela, las universidades. No quiero hablarles de lo que ya todos sabemos. Están cometiendo el mismo error que cometió Cristina Kirchner en su segundo mandato, ponerse como enemigo interno a los docentes. No sé si ustedes recuerdan cómo los docentes salieron en la calle en 2012 y en 2013. Construir un enemigo interno, siendo que la docencia es fundamental para la construcción de nuestro país, es grave y tiene consecuencias. Quieren declarar la educación ahora como servicio público esencial, no para invertir en infraestructura, cerraron el ministerio, no para mejorar los salarios docentes, no para garantizar la alimentación de los alumnos. Lo hacen para limitar el derecho a huelga y para silenciar a aquellos que van reclamando contra todo este avance contra la educación y la salud públicas. ¿Qué es realmente esencial para este gobierno? No lo es ciertamente el bienestar de los estudiantes. Este gobierno ve la educación como un negocio del cual sacar tajada, pero cada hospital que colapsa y cada escuela que cierra es una sentencia de muerte y exclusión para los más vulnerables. Espero que tengan razón mis correligionarios de la Unión Cívica Radical. Ojalá construyamos una democracia que educa, que come y que cura. Por el momento eso parece una utopía, no por culpa de ellos necesariamente, por culpa principalmente de este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Benjamín Guaymás Ocampo del Partido Justicialista.
¿Se puede, se puede parar al momento de hablar o es necesario estar acá? ¿Cómo? ¿Se puede parar cuando uno está hablando? Bueno, Sí, podés pararte. entonces empiezo ahora la locución. Organización criminal violenta que se financia mediante una coacción llamada impuestos. Soy un topo dentro del Estado y mi objetivo es destruirlo por dentro. Palabras de Javier Milei, presidente de la República Argentina. El no hay plata no es un eslogan partidario, es un discurso que avala el único objetivo de este gobierno, del presidente, destruir el Estado Nacional. El ajuste que iba a pagar la casta tuvo como objetivo dos pilares fundamentales y esenciales de la política argentina que se construyeron con un consenso colectivo, histórico y nacional. La educación pública, laica, gratuita y de calidad, y la salud pública, la asistencia. Hablando de educación, la característica principal de nuestro sistema es el carácter social basado en la movilidad social ascendente. Ese era el sueño de miles de familias y generaciones que tuvieron la posibilidad de que un hijo de obrero tenga un título universitario. Hoy, el Estado Nacional no nos permite soñar, no tenemos ese sueño. Sin embargo, resultaría irrisorio pensar que este gobierno ha sido el que ha detonado el sistema educativo. Si vamos a la revisión de la historia, no hay nadie que quede inocente, de hecho, y es necesario determinar responsabilidades. ¿Por qué? Por el bien de la convivencia y responsabilidad política. Sin embargo, nosotros como ciudadanos tenemos la necesidad de exigir a quien está ocupando los puestos de importancia. Y han pasado 7 meses. Lo único que hemos tenido es una respuesta de destrucción del Estado Nacional, bajando al mínimo los presupuestos universitarios como nunca jamás se hizo en la historia. Porque la principal política es abandonar. Y ahora les voy a contar un poco la historia de Gabriel Medina, una persona de 29 años, que vive en la provincia de Buenos Aires, que es comerciante, que todos los días se levanta a las 6 de la mañana para trabajar y vive con lo justo. Gabriel Medina, este chico el año pasado a finales fue diagnosticado con una enfermedad muy grave que necesita 3 inyecciones cada 28 días. Es un linfoma con células muy peligrosas. Cada una de esas inyecciones que necesita cada 28 días vale 10 millones de pesos. Y este es un caso. El gobierno nacional, festejando los 150 millones de dólares en ahorro en la salud pública, está dejando pacientes oncológicos en esa misma situación, que ya no esperan que le vuelvan los medicamentos, están esperando su momento de muerte. Esta es la política de destrucción del gobierno de Javier Milei. Muchas gracias. Por último, le damos la palabra a Gabriel Contreras por La Libertad Avanza. A ver, primero que nada, creo que puedo defenderme primero un poco de lo que habían dicho anteriormente, que fueron puras mentiras. Es más, él acaba de mentir. El presupuesto en educación y salud nunca antes fue tan alto como que en el gobierno de Javier Milei. No necesitamos un ministerio de salud y un ministerio de educación para que pueda funcionar tanto la educación como la salud. Y segundo, también me gustaría hablar de que él le echó la culpa de que se subieron los sueldos los diputados y los senadores, pero ahí no existe la división de poderes, que un liberal cree bastante en ello. Y cada ley se aprueba por votación. Volvamos a lo anterior. El 4% del PBI hoy en día se va a educación y a salud. Y ahora que también nos hacemos tanto los moralistas y demás, les quiero contar la historia de Cecilia, que a cambio que por culpa del clientelismo político que hay desde hace tiempo gracias al peronismo, fue asesinada y sus restos fueron dados a los cerdos. O también en Chaco, la red de prostitución que había a través de planes sociales. Ustedes me hablan de un sistema el cual el Estado es tu salvador, pero no te salva. Todo lo que hace el Estado es un mecanismo de robo y de poder. Si le das más poder al poder, más duro te van a... Eso yo creo que es lo principal aquí. Ustedes me hablan del Estado Salvador, pero nunca antes, díganme si ustedes vieron alguna vez que sirvió de algo. Me hablan también de los alimentos que no se le dieron a la gente. ¿Ustedes le confiarían a un ladrón
la comida de personas que no pueden llegar a acceder a algún bien, a ese bien, ustedes le estarían entregando. Recordemos que Grabois y prácticamente todos los intermediarios están ahora con acusaciones en la justicia de desviamiento de fondos, o el mismo Gabriel Solano que le quitaba el 1% a cada persona que aportaba. Sí, menciona a la izquierda porque son exactamente lo mismo que el peronismo. Y si quieren después podemos discutir las bases del peronismo y se van a dar cuenta que son exactamente las mismas que la izquierda. Así que ahora no se vengan a hacer los moralistas porque de moralista no tienes nada. Antes de darle el derecho a réplica a Benjamín, les recordamos que con esto se terminaría este bloque, así que tienen los derechos a réplica todavía la participante de la UCR, participante de la Libertad Avanza y el Frente Renovador, que acaba de pedirlo. Ahora sí, réplica para Benjamín Guaymajo Campo. Bueno, muchos puntos particulares lo que acaba de tocar el compañero Gabriel Contreras y me gustaría ir tocando uno por uno. Y no sé qué discurso moralista fue un discurso de realidad. El único que empezó hablando de moral acá al comienzo de la introducción fuiste vos. Y todavía lo seguís planteando y lo seguís negando. Bueno, volvemos a repetir la dinámica. Hagamos un bar, las personas que tienen grabada, qué es lo que se está diciendo y qué es lo que no. Porque si no empezamos a hablar cualquier cosa y no tiene sentido. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad del Estado en las causas de la salud, y en el caso este particular que conté de Gabriel Medina, que es completamente real, y no he mentido, es una responsabilidad directa del Estado. Cuando vos me traes las otras causas, no hay responsabilidad directa del Estado, no fue una persona del Estado Nacional que lo autorizó. Y sin duda que las personas que hicieron de su negocio los planes sociales deben estar presos. Nadie discute eso. Pero por otro lado, ¿vos confiás en Petovelo para dirigir los ministerios? ¿Vos pensás que se está llevando adelante una buena política? En ninguno de los casos. Estamos reflejando tanto el Frente Renovador, la Unión Cívica Radical y particularmente yo, utilizando este logo. Tiempo. No está Sigue funcionando. Bansi Roda con su derecho a réplica. Realmente me parece descarado tratar de ladrones a las organizaciones sociales que han sustentado durante estos últimos 6 meses de miseria, de duplicación de la indigencia y de la pobreza, un tejido social que ya está destruido, porque hay que admitirlos. Ya, ¿qué conciliación? ¿Qué se puede hablar con básicamente la fuerza política que está diciendo que es el topo dentro del Estado, que lo va a reventar, que lo va a sacar a patadas a los congresistas, que acusa además de robar y de ser corruptos, pero teniendo la obligación pública de denunciarlo, porque ustedes, muchos serán estudiantes de Derecho, saben que como funcionario público Javier Milei tendría que haber denunciado las supuestas coimas en el Congreso y no lo hizo, simplemente se dedica a desnaturalizar y a generar odio en las personas, que tiene por supuesto un propósito específico. La iniciativa además de aumentar los sueldos, vino de un pliego emitido por la Libertad Avanza, no fue iniciativa de otra fuerza. Simplemente decirle eso. Pueden citar mucho a Molotov, nosotros citamos a los ideólogos populares que hicieron a esta patria justa alguna vez y que ahora ustedes están destruyendo. Muchas gracias. No se habló absolutamente nada de educación, metió el caso de Cecilia de por medio. La verdad que hay bastante para hablar de esto, pero lo que más me indigna de la situación es el tema de los merenderos y cómo hay una personalidad jurídica detrás y hay todo un proceso legal para que realmente se llegue a instaurar una organización como debe ser. Y en caso de que haya habido un robo o algo por parte de alguna organización, no hay por qué dejar que se pudra la comida en el Ministerio de Petovelo. Bansi pidió un derecho a réplica. Muchísimas gracias. Y quiero además mencionar otra cosa. Se está contraviniendo todos los principios del derecho que tanto estudiamos. Hablamos del principio de inocencia. ¿A quién se está señalando? A Juan Grabois, a Solano. Honestamente, yo no tengo políticamente nada que ver con ellos. Yo no soy de izquierda. Yo en absoluto comparto sus políticas. ¿Quién ha sido el único condenado de esos 3 por retener alimentos o por desviar fondos? La ministra Petovelo, que ya hay una medida cautelar y seguramente sobre la cuestión de fondos ante la evidente prueba producida terminará una condena, pero al margen de la condena no. Grabois no fue funcionario de nada. Solano tampoco forma parte del gobierno anterior ni del presente. Es una ridiculez porque básicamente se está desviando el foco intencionalmente. Si se conoce a alguien que forme parte de una organización social y esté desviando alimentos, esté desviando fondos, que se lo denuncie ante la justicia y que se proceda. Hasta ahora los únicos condenados
o al menos, perdón, los únicos contra quienes se está trabando una medida cautelar es el Ministerio de Capital Humano de este gobierno. Muchas gracias. Bueno, la última réplica para Benjamín Guaymás Ocampo. Es interesante pensar que en ninguno de los momentos en que habló el compañero Libertad Avanza se negó a que su política es criminal y es una política de muerte. Y creo que es un dato importante a revelar, porque además que se sustenta en los elementos de la justicia, como dijo el compañero de Fuerza Republicana, no se encontró responsabilidad en ninguna de las aras del Partido Justicialista, ni tampoco de los comedores sociales. ¿Y saben lo que es interesante? Cuando se abultaron dichos comedores sociales, se pausó toda la entrega a la comida a comedores que ni siquiera estaban en el área de capital humano. Por ejemplo, Capital Humano tiene 5 comedores, ¿no? Pero tiene 4 por afuera. Audita 4 que ni siquiera entrega comida y ve que no existen. Entonces los 5 que tenemos adentro, que transfórmenlo en 40.000 comedores a nivel nacional, en donde hay miles de familias, no van a comer. ¿Por qué? Porque así lo dijo Miss Sandra Petovelo. Primero que nada, mi compañero aquí hablaba de comedores y lo primero que se confirmó es que había muchos alimentos y se mandaba presupuestos a comedores que no existían. Y también volvamos al tema de los medicamentos oncológicos. Se decía de que en el Garrahan se había dejado de dar dinero, cuando esto es totalmente mentira. Es más, el mismo Garrahan retuiteó la cuenta del gobierno que dijo que esto era mentira. Así que no sé cuál es ese afán de mentir todo el tiempo. Y bueno, a ver, nos concentremos en el tema de la educación. Hace unas cuantas horas, Javier Milei junto a Sandra Petovelo, a diferencia, por ejemplo, de Kicillof, que dijo de que quiere ir para atrás en cuanto a la educación, haciendo que la gente ya no pueda repetir nunca más y que les pueda hacer de curso. Tiempo, Gabriel. Tenés un derecho a réplica más, no sé si lo querés usar. Sí, porque después de Bansis. Porque siento que... Después de Bansis. No me dejes, pero ya terminé la idea, porque me están... Claro, después de Bansis... Porque me están pegando por todos lados y no puedo defenderme. Bansis puede continuar con su derecho a réplica. Muchísimas gracias. Antes que nada, perdón, quiero aclarar, seguramente el compañero del Partido Justicialista se haya equivocado. No tenemos nada que ver con Fuerza Republicana, la fuerza que representamos es el Frente Renovador. Dicho esto, yo creo que cuando hablamos de financiamiento universitario tenemos que hablar con números. Y lo cierto es que en el 2013 y en el 2012 nuestra fuerza política también antagonizó con el gobierno en su momento de Cristina Kirchner. Pero lo cierto es que se abrieron 10 universidades nuevas, lo cierto es que en términos reales y no nominales, estamos hablando comparándolo con moneda dura, ajustada por inflación, había un triple de presupuesto universitario que con el que se cuenta actualmente. Y por otra parte, si la compañera de la UCR exige autocrítica, yo también quisiera pedírselo a ella, porque lo cierto es que la UCR domina prácticamente la mayoría de universidades, ha sido la excepción este año, pero también acá Fuerza Morada ha sido la fuerza mayoritaria a lo largo de los años, y lo cierto es que a la hora de convocar a las marchas, desconozco puntualmente qué se hizo acá en Tucumán, pero a nivel nacional, el 24 de abril, cuando los queríamos, ninguno de ellos estaba. No lo sé en Tucumán. Muchas gracias, participante. Termino su tiempo. Gabriel Contreras, sí, su derecho a réplica. A ver, ya que tocamos el tema del radicalismo, hace poco se dio marcha atrás con la sesión sobre salario de docentes y universitarios, a diferencia del gobierno que fue el que mayor porcentaje le dio a la educación, como dije antes. Es más, el 86% de la plata que va a las universidades son los salarios. Y segundo, Massa en su gobierno, cuando estuvo ajustando, quitó alrededor de un 40-50% el presupuesto en la educación. O sea, están echando la culpa a este gobierno de que supuestamente, porque no es cierto, desfinanció la UBA, cuando realmente el primero que lo hizo y lo hizo de verdad fue Massa. Lo mismo con la salud. Y aquí, y bueno, y de hecho el gobierno actual es el único que de verdad le está poniendo enfoque a la educación. Tiempo. Bueno, muchas gracias a los participantes. Vamos a pasar ahora al siguiente eje,
que es derechos humanos y responsabilidad democrática. Bueno, en cuanto a derechos humanos, ¿qué podría decir? Yo creo que el liberalismo tiene una de sus bases, es la igualdad ante la ley, que ahora se necesita de asistencialismo, se debe justamente a las malas políticas del gobierno anterior. Y en cuanto a responsabilidad democrática, Javier Milei fue el presidente que ganó con el porcentaje más alto en la historia de la Argentina. Esto yo creo que habla bastante de la responsabilidad democrática que tienen los anteriores gobiernos, de los políticos del anterior gobierno que llegaron al poder a través de clientelismo político. Claramente, si yo no tengo qué comer y me das un bolsón a cambio de que te vote, lo voy a hacer, porque las prioridades que supuestamente los derechos no se respetaron jamás. Gracias. Pidió una réplica el participante del Partido Justicialista, Benjamín Gómez Ocampo. Te hiciste la pregunta en esta temática, ¿qué podemos hablar de derechos humanos? Y no la has respondido, pero yo te hago otra pregunta. ¿Fueron o no fueron 30.000? ¿Querés usar tu réplica? Bueno. Continúa el participante representante del Frente Renovador, Bansis Roda. No se puede sentir más que lástima y tristeza que teniendo una oportunidad histórica este gobierno de reivindicar los derechos humanos desde una perspectiva de los derechos individuales, todo lo que quieran, se hayan dedicado a vulnerar la estructura de justamente defensa de los mismos, tratando, y me gustaría simplemente recordar unos simples ejemplos. Quiero recordarles que fue el gobierno de la Libertad Avanza la que dijo que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo han currado con los derechos humanos. Eso lo dijo Javier Milei, eso lo dijo el señor Esper también. Me gustaría recordar que ha sido este gobierno el que dijo en un debate público frente a cientos de miles de personas que estábamos escuchando que en los 70 hubo una guerra y que en esa guerra se cometieron excesos. Es un exceso para este gobierno, y esto no es una pregunta, es una afirmación porque Milei lo ha dicho, el secuestro y la desaparición sistemática de 30.000 personas. Ha sido un exceso para este gobierno la matanza de bebés, la disociación de su identidad, el negarle derechos básicos a personas que fueron en muchos casos desaparecidas, en muchos casos torturadas, en muchos casos inclusive llegando mujeres embarazadas que fueron abusadas y que en muchos casos culminó en la muerte de esas personas. Y es desafortunado además por otra cosa, porque Tucumán ha sido uno de los principales lugares en los cuales la dictadura en 1976 hasta 1983 con la vuelta democrática de la mano de Raúl Alfonsín ha perpetrado crímenes de lesa humanidad. Y lo cierto es que eso hay que decirlo. Y lo cierto es que probablemente chicos que estén ingresando ahora a esta facultad o que sean mucho más chicos hayan escuchado el discurso de Javier Milei, justamente hayan sido uno de los principales votantes como grupo etario, y piense eso, y esté de acuerdo con la teoría de los dos demonios, y piense que en definitiva se trató de una guerra, que había una paridad de fuerzas, que el Estado está al mismo nivel que una guerrilla, que en todo caso, existiendo guerrillas y actividad para ellos considerada subversiva, no hay ningún derecho a juicio, no existe el principio de inocencia, negando también que la mayoría de esas personas fueron, bueno, de hecho todas fueron arbitrariamente tomadas, a veces en la vía pública. Entonces, no es menor que en un debate presidencial se haya hecho eco de esto. Simplemente para resumir, además, se defiende supuestamente a los derechos humanos. Uno de los derechos individuales es el derecho al honor. Se ha clausurado el CONICET o se lo ha anexado al Ministerio de Justicia, pero desfinanciándolo. Todo derecho, en definitiva, que se pretende defender, no está siendo materializado, está siendo negado y narrativamente se está dejando una mancha enorme. Porque si ha costado tanto que los militares sean enjuiciados, y me gustaría recordarle, ha sido la primera vez en la historia que un tribunal civil enjuició a militares que cometieron delitos de lesa humanidad, ¿cuánto tiempo va a ser necesario para revertir esa narrativa y para los chicos que hoy tienen 15, 14, 13 años no piensen que en definitiva algo habrán hecho? Porque esa es la narrativa que está sosteniendo la Libertad Avanza, y no solamente en sus discursos, también en sus acciones, también en tratar a los derechos humanos como un curro, y no respetar lo que en definitiva no dice ni el Partido Justicialista, ni el UCR, ni el Frente Renovador, ni nadie, lo que dice nuestra Constitución. El respeto a los derechos humanos es base, es fundamental, y hay un desprecio absoluto hacia ellos. Así que yo llamo a la reflexión de los argentinos, llamo a la reflexión de los presentes, a ver hasta qué tanto se puede sostener esta serie de mentiras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de continuar con los siguientes participantes, le queríamos aclarar a los participantes que el debate libre no se va a realizar por cuestión de tiempo, ¿sí? Ahora puede usar su réplica, La Libertad Avanza. A ver, primero que nada, si hablamos de derechos humanos, el gobierno anterior fue el que menos respetó los derechos humanos. O sea, uno se va a una villa y la gente tiene casas hechas de chapa, la gente juega en el barro, la gente no llega a fin de mes y no hace falta que veamos en la villa. Y lo único que le importaron a los políticos es usarlo de votos. ¿Hasta qué punto eso es defender los derechos humanos? Otra cosa, yo no sé si fueron 30.000, 8.000, 200.000 o 40.000, para mí están utilizando demagogia, y el compañero hablaba de los terroristas como si fuesen, no sé, acá un grupito de hippies que no, era una organización terrorista. Y segundo, yo te hago una pregunta. En pandemia fueron 130.000. Vancis Rueda tiene su derecho a réplica. Muchas gracias. A mí me parece tristísimo comparar una pandemia que produjo muertes en todo el mundo con el plan sistemático de desaparición y tortura de personas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos comparando una pandemia con el resultado sistemático de la acción planeada de una junta militar que reunió en sí el poder de los tres poderes. Es indignante realmente. Es indignante que se trate de curro a los derechos humanos. Es indignante que se señale que los desaparecidos fueron terroristas en su totalidad. Perdón, si hubiese habido terroristas, ¿qué le impedía a las Fuerzas Armadas hacer, mejor dicho, por empezar, bajo una dictadura no puede haber juicios justos, arranquemos por ahí. Pero supongamos que sí, ¿qué impedía hacer juicios y eventualmente condenar a prisión a aquellos que sí fueron responsables? No hay forma de saber, y ese es el quid de la cuestión, no hay forma de saber cuántos guerrilleros había, porque no hubo Estado de Derecho, y fundamentalmente nunca vamos a saber cuántos desaparecidos exactamente fueron, porque los responsables destruyeron todo registro. Muchas gracias, Vancis. Tiempo. Seguimos con el derecho a réplica para Benjamín Guaymas Ocampo. Es lamentable. Y en ese juicio de las juntas, en el alegato final, habíamos pensado, y el fiscal Astracera dijo que habíamos descendido a niveles tribales. Y lamentablemente estamos en el mismo nivel de pensamiento. Hay una persona que está comparando una emergencia internacional con lo que fue la acción punitiva del Estado destinada a destruir la vida de cientos y cientos de militantes. Y muchos de ellos no militantes, sino también personas comunes, personas ciudadanas, que simplemente fueron víctimas de un Estado terrorista. Creo que es muy interesante que estamos en el aula de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Gracias a Dios, las personas que estudiamos Derecho no hemos incurrido en tales faltas. Pero es peor porque se lo está realizando a conciencia y es una falta de respeto inhumana a todas aquellas personas que todavía siguen llorando las despiadadas faltas de lo que tu gobierno, se dicen ser, solamente fueron excesos. Muchas gracias. Primero que nada, no es mi gobierno. Un segundo. Les recordamos que al participante de la Libertad Avanza le queda una réplica, al del Frente Renovador 2, al del Partido Justicialista 1 y a la participante de la Unión Cívica Radical, las 3. Que faltan hablar también el participante del Partido Justicialista y la participante de la UCR. Ahora sí, tiene su tiempo para la réplica, Gabriel. Yo no soy de la Libertad Avanza, yo represento al Partido Libertario de acá de Tucumán, y todo lo que hablo es a nombre propio. Segundo, yo nunca dije que los 30.000, que no hubo desaparecidos. Yo digo de que es cierto que hubo desaparecidos, pero no fueron, yo no creo que hayan sido 30.000, a título personal lo digo, yo no creo que hayan sido 30.000, y los desaparecidos de las organizaciones criminales, de los terroristas, ¿dónde quedan? Volvamos a la pandemia. Los funcionarios públicos hablaban de la pandemia como si todo funcionaba bien, mientras ellos se vacunaban primero, mientras que ellos hacían fiesta en Olivos, y segundo, y los desaparecidos que hubo en pandemia, que nunca se hablaron. Nosotros estamos discutiendo el pasado cuando hace poco se violaron demasiados derechos humanos y nadie dijo nada. Tiempo.
Tiene su derecho a réplica la participante Nicole Varela de la Unión Cívica Radical. A veces parece que cuesta muchísimo agarrar un libro de historia y realmente analizar lo que pasó. Aquí nadie está defendiendo las cosas que hicieron en ese momento las organizaciones. Absolutamente creo que nadie defiende y todos entendemos de que hubo una cuestión. Pero acá lo que estaba pasando es que había un plan sistemático por parte del Estado y que el Estado tenía que cumplir un proceso procesal, penal, y no asesinar, no violar, no matar y finalmente desaparecer. Si tenés duda de los números, capaz que podés agarrar, che, Villarroel, ya que tanto visitaste un poquito a Videla, pasame un poco de info. Muchas gracias, participante. Ahora vamos a pasar a el participante representante del Partido Justicialista, Benjamín Guaymás Ocampo. Tiene sus 3 minutos 30 segundos. El presidente de la República Argentina dijo, no fueron 30.000, se miente por una cuestión de caja. Hubo una guerra entre el Estado y el terrorismo. Esas fueron las palabras de nuestro presidente, el responsable de la Administración General del país, el jefe supremo de la nación y también el encargado de las Fuerzas Armadas. Alrededor de la última dictadura más sangrienta y siniestra que fue condenada penalmente. Pero no es necesario ser un embajador de la ONU o un especialista de derechos humanos para saber que los discursos de odio emitidos con el objetivo de desinformar son una falta de respeto inhumana a todas las personas que todavía no encontraron a sus parientes. Y sobre todo, es un ataque directo a la memoria de nuestro pueblo. El respeto por los derechos humanos no es una frase partidaria, eso primero y principal. Es una responsabilidad de los estados, que son ellos los que tienen que respetar, proteger y garantizar el goce y ejercicio efectivo de cada uno de esos derechos. Por eso hablamos de derechos humanos y de violación a derechos humanos cuando es cometida por un Estado. Y cuando una persona habla y afirma que en realidad fue una guerra, que afirma la teoría de los dos demonios, está cometiendo el crimen o roza el crimen de apología del delito. Su posición en el gobierno siempre fue clara. Vamos a decir las cosas como son. Desde su visión política cerrada, marcada por la mercantilización, no le permite observar a los derechos humanos más que como un curro directamente. Pero no podemos pedir mucho más de una administración que en su sociedad ideal existiría un mercado común de niños y donde las personas tienen la posibilidad de hablar con perros muertos. Y aún así, con esa posición tiene el descaro de señalar a los manifestantes contra la ley Bases como verdaderos terroristas en un intento de golpe de Estado, en donde la mayoría de los que fueron detenidos y ahora mismo se encuentran las causas, la mayoría sobreseídos, muchos fueron detenidos por el simple hecho de salir del subte antes de llegar a la Plaza de Mayo y otros por saltar una valla. ¿Y saben qué recibió del Estado Nacional cuando hablamos de responsabilidad democrática? Recibió la violencia y la utilización nuevamente a conciencia de armas nocivas para la salud. ¿A quiénes? A jóvenes, a abuelos, a diputados, a senadores. Nadie está en contra de la utilización del poder punitivo del Estado cuando existe un peligro del sistema democrático. ¿Pero un peligro del sistema democrático es una marcha? Sin dudas que esta administración solamente lo ejerce cuando se habla de disidentes, pero en ningún y bajo ningún otro modo, lo afirma nuestra Constitución Nacional, debe ser aplicado en contra del pueblo argentino. Porque si el Estado es a quien debemos confiar, se me hace que en las elecciones hubo un par de desprolijidades, porque la persona que está ahora dirigiendo el Estado quiere destruirlo. Esta administración solo aplica el dolor, con las armas y con el aparato estatal. Ya no se trata de una facultad del Poder Ejecutivo en circunstancias excepcionales, se está transformando en su política pública central que se basa en el abandono y en el dolor. Y es ahora que encima quieren aplicar el dolor a los más jóvenes tratando de bajar la edad de imputabilidad. Es así que las personas de 13, de 14, de 15, de 16, de 17 y de 18 Muchas años... gracias, participantes, su tiempo. Le damos su derecho a réplica a La Libertad Avanza. Sí, esta es la última. Ya que mencionaste la venta de niños, es algo que a día de hoy en Argentina ocurre de manera bastante recurrente y fueron justamente ustedes, los del radicalismo y los del peronismo, ya que ustedes me adjuntan cosas que yo no hice, también le adjunto yo,
Ya que hablamos de la venta de niños, ustedes fueron los principales frentes que votaron en contra en la ley de bases cuando buscaba tratar estos temas de manera más dura, por así decirlo. Y segundo, hablan como siempre se quieren aferrar a la moral, pero y las víctimas del terrorismo nunca las mencionaron. Hubo víctimas de terrorismo, solo que no salieron a la luz. Hay muchísimos Muchas gracias, casos. participantes, su tiempo. Pero él habla más. No habló, terminó en su tiempo. Ahora es el turno de Bansis Roda por el Frente Renovador, su uso de réplica. Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que se ha desinformado activamente y no había ninguna previsión en la ley bases relativas al tráfico ilegal de personas. Eso, de entrada, es falso. Que no entiendo absolutamente la relación que se quiere hacer porque es inexistente. Me gustaría recordar que esta administración ha sido también la que ha promulgado el protocolo antipiquetes, un protocolo que internacionalmente se lo ha reconocido como inconstitucional y como contrario a los principios, por empezar a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por continuar a los propios estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este gobierno, en definitiva, ha hecho gala de transgredir una y otra vez los principios de nuestro ordenamiento jurídico. Yo realmente lamento que nosotros diariamente estamos estudiando derechos, diariamente estamos estudiando los principios de nuestro bloque federal de constitucionalidad, pero vemos anuncios del gobierno que claramente atentan contra ellos. Quienes se manifestaban la otra vez eran trabajadores, eran jubilados y no eran grupos terroristas. Nadie quiere hacer un golpe de Estado. Los que los sustentan y apoyan fueron ellos. Tiempo. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la participante de la Unión Cívica Radical, Nicole Varela. Tiene sus 3 minutos, 30 segundos, arrancando ahora. Bien, lo primero que respondió el compañero de La Libertad Avanza cuando empezaron hablando de derechos humanos fue acreditándose que fueron los que ganaron las elecciones con mayor votos en la historia. Primero aclarar, entre comillas, que era un balotaje, entonces era casi previsto el resultado que iban a tener. Y en segundo lugar, pareciera que eso les da autoridad no solamente para tratar de bajar la impunidad, sino también para, volviendo al tema de los comederos y los de merenderos, hacer que la gente tenga hambre, hacer de que, y decir y tener dirigentes que avalan de que los niños no estén educándose y que los niños podrían trabajar dentro de sus libertades. La verdad que es penoso y estoy hoy realmente muy agradecida de ser radical y no estar metida en esa bolsa con dirigentes así. Volviendo al tema de los 30.000, me parece que es una cuestión histórica que no podemos negar, no solamente basándonos en las cifras, sino de los hechos. En Argentina hubo un terrorismo por parte del Estado, hubo un terrorismo, y de nuevo lo repito porque parece que cuesta muchísimo entender, de que lo único que tenía que hacer el Estado era agarrar esas personas y llevarlas a un proceso penal y se terminó. Era tan básico, pero bueno, prefirieron hacer un plan sistemático. Y es penoso que al día de hoy, habiendo pasado ya el tema discursivo, el tema del debate del 2023, sigan con el mismo discurso y no tengan un mínimo de autocrítica respecto a los discursos que tienen. Y los voy a seguir sosteniendo hasta el último día. Son la cámpora de la derecha y es tristísimo que lo sigan siendo y es peor porque ustedes faltan el respeto a la historia. El tema de bajar la impunidad me parece terrible porque yo no sé qué estado están pensando ustedes con un estado meramente punitivo, donde no se reinstaure a ese niño, por ejemplo, de 13 años en la sociedad y directamente se lo llegue a castigar. No se están preguntando en ningún momento qué políticas públicas van a hacer para que un niño no llegue a cometer un delito. O qué hacemos con ese niño que una vez ha cometido el delito. Y es, la verdad, peligrosísimo y me da bronca todo este tema del discursivo, de que los comederos son todos unos delincuentes, de que son todos unos delincuentes las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son unos delincuentes, lo que quieren venir los niños de 13 años, que son esto. Y después dice, no, nosotros no venimos acá a hablar de morales, son ustedes los que están acá tratando el tema de la moralidad. La verdad que es terrible. Estoy realmente muy agradecida de hoy en día no pertenecer a un partido que avala estas acciones, porque los niños tienen que estar en las escuelas, los comederos tienen que tener comida
y son 30.000 desaparecidos. Bueno, yo lamento que este gobierno, inclusive en lo que quiere hacer contrario a los propósitos de nuestra nación y de nuestra ciudadanía, inclusive así lo hace mal. Todos los que estudiaron Penal 2 seguramente conocerán de la inseguridad jurídica en la que el legislador incurrió respecto a los procesos penales para menores de 14 años. Seguramente todos ustedes habrán escuchado, y esta era una oportunidad histórica para justamente que la ley recepte bajo qué preceptos, por ejemplo, se puede lograr la resocialización de los menores de 14 años, que por cierto son muy pocos, porque acá parece que todos los chicos de 12 años están cometiendo delitos, cuando no es así. Pero incluso en esa minoría podrían haberse preceptado justamente cómo se lo iba a resocializar, cómo se iba a garantizar su inclusión en el ámbito escolar, pero no se contempló nada de eso. Yo lo que creo que tanto hablaron de superioridad, les encanta el término superioridad, pero terminaron siendo un fracaso en lo económico, un fracaso en lo social y ante todo un insulto para toda la sociedad argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Benjamín Guaguemas Ocampo para su réplica. Existe una generalidad por parte de este gobierno a ser irrespetuoso a los estándares de derechos humanos. Podemos empezar directamente con el plan de antipiquetes. Lo presentó una persona que ministra Patricia Bullrich y fue avalado completamente por todos los ministerios y se ha realizado por la Comisión de Derechos Humanos que esto es inconstitucional. Por otro lado, la baja de la imputabilidad. Creo que a veces podemos hablar muchísimo de acerca de lo que significa esto, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de derecho penal, se habla de aplicar dolor. Y se aplicará dolor, si se aprueba esa ley, a niños de 13, 14, 15 y 16 años. Completamente contrario al estándar de derechos humanos que se plantea, y como dijo la compañera de Ciudad Carrascal, es tratar de sacar a las personas del delito. No llevarlas adelante, y creo que si no visitaste la cárcel, si visitaste las cárceles de acá de Tucumán, puedes saber que las personas que entran salen peor. Imagínate un chico de 19 años. Y ahora, cuando hablamos de los 30.000, para cerrar esta parte, hablamos de una causa de número frente a la inexistencia de que debe existir. Es decir, es la causa de que no debería haber ningún tipo de número, no deberíamos hablar de números desaparecidos. Y esa es la única realidad. Muchas gracias. Ya no le quedan más réplicas. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas entre los participantes. Les recuerdo que el objetivo de esta sección es enriquecer el debate con preguntas constructivas y respuestas claras. ¿Sí? Por favor, seamos breves y concisos. Van a tener 20 segundos para preguntar y 50 segundos para responder. Vamos a pasar con la primera pregunta. ¿Qué necesidad había de no dar quórum a la renovación del presupuesto universitario? La verdad que durante este debate me retracté mucho de la autocrítica que hay que hacer dentro del partido, y esta es una crítica que yo hago muy grande dentro del partido, de que teníamos que estar para dar el quórum a la cuestión del presupuesto universitario, y yo en ningún momento voy a hacer un termo y admito totalmente de que fue un error dentro del radicalismo. Yo principalmente quería saber, en consideración de que no tuviste oportunidad de responder al apartado de derechos humanos, ¿hay algo en lo que gustaría hacer autocrítica o retractarte o señalar o profundizar? Y además de eso, ¿cuántos muertos van a ser necesarios más de frío para que el ministro de Capital Humano, el ministerio, libere los alimentos? Muchas gracias. No, que nada, ¿de dónde sale ese dato de que había gente muriéndose de frío? No lo entiendo. Venga, No puede responder. Había otras cosas más que me gustaría responder en el momento del debate, pero no pude. No, pero específicamente eso no. ¿Puedo hacer una pregunta? No. La mayor figura política dentro de tu partido es Sergio Massa. ¿Qué opinas de Sergio Massa durante la gestión de Mauricio Macri? Sergio Massa, durante la gestión de Mauricio Macri, supo presentar proyectos de ley, inclusive aliándose estratégicamente al PRO, estratégicamente aliándose a otros partidos, también como la Unión Cívica Radical, y hubo un aspecto fundamental que ha sido el quiebre total entre Sergio Massa y Mauricio Macri. Fue que durante la ley de prevención del lavado de dinero, cuando se consideraba brindar ciertos perdones fiscales, Sergio Massa dijo claramente, no se puede perdonar a los familiares de aquellos que denuncian hechos de irregularidad. Esto causó en Mauricio Macri básicamente el rechazo de esa propuesta política y por ende una separación definitiva, que de hecho si lo vemos posteriormente, vemos que tuvo como resultado la separación definitiva entre ellos dos como figuras y el hecho de que por más que estratégicamente se hayan apoyado ciertos proyectos de la UCR o del PRO,
Programáticamente no se volvió a coincidir. Por supuesto, si no hubiese sido el caso, si se hubiesen acompañado propuestas populares, estaríamos de acuerdo hoy, ayer y siempre. Muchas gracias. Yo lo que quería preguntar sería, ¿qué opinás de en pandemia? Recuerdo que, como ya dije anteriormente, hubo muchos casos de desaparición, porque había gente que se quedaba por cualquier cuestión, se quedaba Muchas luego gracias, del toque de queda. participante. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina de las desapariciones? Y Muchas su gracias. gobierno Procede el no dijo micrófono nada a Benjamín de Guaymas Ocampo. todo lo que se hizo. Creo que nuestra posición, no solamente la mía, sino de los otros dos partidos que estaban sentados en esta mesa, fue precisamente clara. Nadie está en contra, nadie está a favor, en realidad, del terrorismo de Estado y nadie está a favor de los desaparecidos. Creo que esa pregunta estaría bueno que te la hagamos a vos, pero creo que no sé si alguno de los otros va a poder hacerlo. Bueno, se habló muchísimo de ley bases de tu parte, así que decime algún punto específico que venga a mejorar en Argentina con la ley bases. En preferencia, si es que te sabes alguno, un artículo. A ver, las inversiones. Como ya dije anteriormente, Argentina no tiene una inyección de dinero y creo que el incentivo de inversiones a futuro es el mejor, porque como a ustedes les gusta mucho hablar del sector público, si no hay sector privado, si no hay dinero, ¿cómo se lo mantiene? No puede responder. Por favor, la Libertad Avanza se queda. Ahora le toca que preguntarle a usted. El Frente Renovador responde. Puede pasar adelante. A ver, primero que nada, vos me hablabas como por así decirlo, como si fueran unas víctimas, las personas que quemaban autos, que rompían la ciudad y que hacían disturbios. ¿Por qué no te haces cargo de esa parte? Tiempo. No nos hacemos cargo fundamentalmente porque creemos que en un Estado de Derecho cada persona debe ser responsable por sus actos, concretamente por la comisión de delitos. Además, porque el Ministerio de Seguridad, que eso sí es responsabilidad del gobierno, no ha apresado a ninguno de los partícipes en actos de vandalismo, incluyendo particularmente de la quema de 2 o 3 autos, no lo recuerdo honestamente. En relación a lo anterior que me preguntaste, fue de público conocimiento, salió en todos los diarios que 4 personas murieron de frío este fin de semana, mientras el presidente estaba a lo largo del mundo. Y por último, acá nadie está respaldando ningún actuar antidemocrático, acá no hay ninguna organización social que nosotros respaldemos y creo que el resto de fuerzas tampoco que cometan actos contra el Estado, ni actos vandálicos de ningún tipo. Lo que no podemos tolerar es que se los tilde de terroristas, se tilde de organizaciones que quieren perpetrar un golpe de Estado. Aquellos que cometieron actos vandálicos, el Estado tiene que apresarlos y tiene que someterlos a un proceso penal. Los que quedan impunes siempre es la policía, que gaseó a jubilados, utilizando inclusive cartuchos de gases vencidos. Muchas gracias. Hay una ley que salió hace poco de Osvaldo Jaldo sobre el retiro voluntario, que son vacaciones pagas, empleados públicos se pueden retirar con 2 años de antigüedad y pagar y cobran el 70% de su sueldo con la posibilidad de renovarlo cada 4 años. ¿Qué opinas del retiro voluntario o vacaciones pagas? El Estado provincial se encuentra en una catástrofe. Tenemos millones de sueldos en la legislatura que no sabemos a qué personas están llegando y la administración pública está completamente devastada. Y como vos bien dijiste, en tu lugar hay que hacer un poco de autocrítica. Y lamentablemente nadie tiene la posibilidad de pararse y decir que todo fue bueno. En este caso en particular hay que revisar la política provincial, hay que abrir un proceso democrático no solo en el peronismo provincial, sino también en nacional y elegir nuevamente autoridades para saber qué caminos vamos a tomar. Pero sin duda que en la época de crisis es necesario tomar decisiones de emergencia. Me gustaría comprender por qué de la totalidad de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical, prácticamente todos dieron quórum, prácticamente todos votaron a favor de los superpoderes, y por qué concretamente de Loredo estuvo llorando todo un día por culpa del recorte de presupuesto para el día siguiente dar quórum y no dar quórum al tratamiento del presupuesto universitario. Muchas gracias. Bien, primero, ojalá yo me pudiera hacer cargo de todos los dirigentes que existen, ahí lo llamo de Loredo y le pregunto por qué está llorando, la verdad que no me pasa. En segundo lugar, que de nuevo haciendo autocrítica, hay cosas que yo no estoy a favor del radicalismo, pero acá como todos pudimos hacer un momento de autocrítica, o por lo menos la mayoría de los partidos, yo sí hago una autocrítica a mi partido y yo sí hago una autocrítica dentro de diputados y senadores,
Así que respondiendo básicamente lo mismo que les respondía a Benjamín Guaymás, la autocrítica existe de mi parte y yo no estoy a favor de muchísimas medidas que se toman, pero ojalá pudiera saber qué siente cada dirigente. Bueno, es de público conocimiento que buena parte de los funcionarios justicialistas de gobiernos pasados, como Daniel Scioli, abandonaron definitivamente la estructura y la doctrina peronista y están formando parte de este gobierno. ¿Cómo va a ser posible un proceso de reconstrucción dentro del peronismo que purgue justamente estos actos contrarios a la misma organización y al mismo partido? Muchas gracias. En primer lugar, todos aquellos que en algún momento dijeron una cosa y terminaron haciendo otra, se los considera de una forma, traidores. Y esa es la única forma que debe existir en un partido, porque acá no existe la posibilidad de perdonar y decir, no, porque estuviste en la gestión de Milei y ahora querés cambiar las cosas, que estuviste en otra gestión, viene a suceder otra cosa. No funciona así. Porque la gente tiene memoria y sobre todo los partidos deben tenerla, y nosotros que estuvimos actuando, hagamos una abstracción, nosotros no tuvimos nada que ver con la elección anterior, pero pudimos tener una especie de consenso y fue un puntapié inicial para destronar a aquellas personas que son los dinosaurios del peronismo y poder lanzar a una nueva política dirigente. Muchas gracias, pueden volver a sus lugares. Mi pregunta creo que radicaría un poco en que me podés explicar bien cuál sería la brújula que toma ideológicamente el radicalismo, porque si nos vamos a la historia argentina nos daremos cuenta que siempre el radicalismo se quiso separar del peronismo, pero siempre fue lo mismo. Tiempo participante, muchas gracias. Bien, la brújula del radicalismo. Yo creo que principalmente es el consenso, es la democracia. Históricamente lo hemos demostrado, el 83, haciendo consensos en el 94 para la reforma. Tenemos un montón de archivos históricos, pero yo creo que principalmente consenso, democracia y realmente si la única política que tenemos de nuevo es ser antiperonista, no es así. El radicalismo es muchísimo más que ser antiperonista, que estar en contra de políticas públicas del peronismo. Somos un plan y tenemos consenso y democracia como brújula. Muchas gracias. Tomando en cuenta el sistema internacional de derechos humanos que fue incorporado a partir de la reforma del año 1994, a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, ¿cómo podés explicar la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes y la necesidad de querer ustedes bajar la edad de imputabilidad? Yo no soy abogado y no te voy a decir exactamente el artículo, pero en la justicia está escrito de que cortar la circulación es un acto delictivo, y más aún si es que estás rompiendo propiedad pública y privada. Es particularmente preguntar a una coalición que a nivel abstracto estuvimos trabajando hasta hace muy poco, podríamos decir, pero muchos periódicos y en la campaña, podríamos decir, de la oposición el año pasado, se hizo pública que Sergio Massa había planteado la posibilidad de privatizar la educación pública en el año 2015 y salió en todos los diarios. ¿Cómo se explica ahora este cambio de posición que presentaste acá? Definitivamente ha sido de las declaraciones más desafortunadas del Frente Renovador. Sinceramente yo desconozco qué le pasaba y qué pensaba puntualmente en 2015 Sergio Massa para hacer esas declaraciones. Más allá de ser desafortunadas, yo creo que, a diferencia, por ejemplo, del gobierno actual y de los hechos de público conocimiento, el Frente Renovador en todas sus iniciativas legislativas ha apuntado a un mayor financiamiento de la educación pública, ha apuntado también en hacerla más eficiente, pero mediante los mecanismos propios de una democracia, como son las auditorías, como son las revisiones periódicas de presupuesto, pero no mediante mecanismos que por supuesto resultan extorsivos contra el sistema público y en general contra el ordenamiento jurídico. Yo realmente, como parte de esta autocrítica, digo, qué lamentables que han sido esas declaraciones y qué bueno que no han llegado lejos, como sí han llegado lamentablemente el gobierno actual con todo el poder del Estado que está reuniendo y concentrando. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al minuto de cierre para cada uno de los participantes. A ver, ¿cómo podría realmente cerrar todo esto? Yo creo que aquí se vio claramente las intenciones de los participantes y su manera de operar como todo político, ¿no? Yo fui el único que vino aquí y habló a título personal, que quiso venir a divertirse y demás. En cambio, se ve cómo utilizan la demagogia, cómo aprendieron de sus diferentes ídolos políticos. Y no sé, a ver, ¿qué podría decir? Que lo más importante para que una sociedad funcione son siempre las mismas. Defender los derechos individuales,
un poder político más pequeño, más transparente, que es lo que se quiere conseguir ahora el gobierno actual. Y finalmente inversión, porque como dijo el que dijo Bukele, el sector público debería ser mejor que el privado, pero la pregunta es por qué no es así. Tiempo. Muchas gracias, Gabriel. Ahora le damos un minuto a Benjamín Guaymás Ocampo. Creo que hicimos algo impensado y es que una persona que empezó diciendo una cosa terminó diciendo otra del Partido Libertario. Muy interesante. Ahora vamos a la conclusión. La importancia del diálogo democrático se ha visto en este debate. Completamente necesario que la juventud hable de la democracia, pero hay que tener un poco de cuidado y no quedarnos en estas charlas de comité, por ejemplo, como hace la Unión Cívica Radical y discute las políticas a futuro. No, más allá de nuestras diferencias, nuestra generación no puede volver a fallar y cometer los mismos errores de las generaciones anteriores, que nos trajeron a este lugar y que nos trajeron a repensar qué pasó en los 70 y a tratar de defender la educación pública con un gobierno que quiere acabarla. Sin dudas, algo tuvimos que ver. Pero mucho más que auditar responsabilidades del pasado, debemos hacer nuestro objetivo uno único. Luchar por la igualdad de oportunidades, por un Estado eficiente y sobre todo focalizado en el bienestar del individuo y la grandeza de la nación argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Tiene su minuto de cierre la participante Nicole Varela de la Unión Cívica Radical. Sí, pequeño paréntesis en todo esto que dice yo hablo a título personal porque no soy un político más. Hablas a título personal porque hoy la juventud libertaria sacó un comunicado diciendo que no se iba a hacer cargo de las cosas que digas. Así que, siguiendo con el tema de la conclusión, me parece importantísimo crear estos debates, me parece que la juventud tiene que ser la capaz de reformar y hacer reformas que sean sensatas y sobre todo hacer dirigentes que sirvan para el futuro, independientemente del partido que sea. Porque cuando estamos hablando de gobernar, cuando estamos hablando de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, no estamos hablando de un proyecto individual ni un proyecto partidario, estamos hablando de un proyecto de absolutamente todos. Siguiendo en línea con esto, no quiero una generación que se conforme con votar al menos peor, no quiero una generación que permita los consensos, permita la libertad y a través del diálogo se lleguen a muchísimas soluciones. Quiero una Argentina de nosotros, no de políticos en yate, para nosotros, para nuestra posteridad y para todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Muchas gracias por este espacio. Tiempo. Ahora tiene su minuto de cierre el participante Bansis Roda, representante del Frente Renovador. Muchas gracias. Yo creo que a lo largo de este debate lo que ha quedado claro es la necesidad de un eje democrático y de construcción de un proyecto político que incluya a todos y que tenga como norte y como objetivo, en definitiva, el bienestar general que tanto nos comprometimos en 1994 entre las grandes fuerzas de la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, de la UCD y de tantos otros de otros partidos que acordaron en definitiva abandonar las circunstancias ideológicas para establecer un norte claro. A mí me parece demagógico, citando al compañero Gabriel, hablar de progreso, hablar de inversión, cuando en definitiva se está atacando al corazón no solo cultural, no solo espiritual, sino también económico, productivo, industrial de nuestra nación. Yo creo, ante todo, que una Argentina distinta, citando al propio presidente, es imposible con las mismas políticas económicas fracasadas de siempre. Muchísimas gracias por el espacio, ha sido un honor formar parte del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, participantes. Ahora le cedemos la palabra al organizador, Lautaro Núñez, para unas palabras de cierre. Bien, muchas gracias. Bueno, hoy escuchamos voces variadas, muchos pensamientos, y la verdad que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de la tolerancia política que tenemos ahora, estoy muy orgulloso de hacer estos espacios de jornadas democráticas que nos fortalecen a mil, y estoy también más orgulloso por los participantes que hoy demostraron ser capaz de defender sus ideas y ser capaz de ponerse al frente en un público con tan poca edad. La verdad, yo los felicito y los aplaudo. Bueno, Gabriel Contreras, venga por favor. Bansi Roda, que vengan por favor al estrado. Nicole Varela, por favor.
Y por último, Benjamín Guaymazo Campo, por favor.